Saludos amigos y hermanos en la fe, estamos una vez más con ustedes para nuestras reflexiones y resumen de la escuela sabática. Una lección muy importante acerca de los milagros. Es importante saber lo que son los milagros para poder entender esta lección. Se define un milagro como un hecho sobrenatural, básicamente, cualquier suceso extraordinario. Y por otra parte es algo que no tiene una explicación humana. De eso vamos a estar estudiando en esta lección. Así que les invitamos a que participe junto a nosotros. Estamos ya una vez más con nuestro hermano Marco Cárdenas y le damos la bienvenida. Bienvenido, Marco. Un saludo mis hermanos, mis amigos. En la fe estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios, alegres, gozosos de tener esta oportunidad de que estudiemos una vez más aprovechando bien el tiempo. Exacto. El ministerio de Cristo está centrado mayormente en Galilea. El relato que hace Marco nos está hablando básicamente del mar de Galilea o el lago de Galilea, que es un cuerpo de agua que aproximadamente tiene entre unos 13 kilómetros de ancho por unos 23 o un poco más de largo. Es ahí donde está el relato de Marcos, en diferentes sectores de ese lago. La historia nos está hablando acerca de estas características en estas historias dramáticas que nos van a mostrar la lección, con algunos temas que van a sobresalir. Vamos a ver entre estas características cómo Jesús puede calmar la tormenta, cómo puede restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer con un flujo de sangre. Asimismo, vamos a ver cómo puede resucitar a una niña. Estos hechos son realmente milagrosos. Además de alimentar a 5,000 personas con 2 panes y peces. Una de las cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta, que Jesús, el primer relato que nos va a mostrar, dice, estaban cruzando de donde había estado Jesús predicando durante todo el día, y ya estaban cruzando hacia el frente. El relato del libro de Marcos nos va hablando, el capítulo 4, versículos 31, un poco en adelante, que vamos a ir resumiendo, donde Jesús estaba durmiendo. Dice. Así es. Marcos 4, desde el versículo 35 dice: Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por eso vemos estos hechos milagrosos. Es algo inconcebible, algo increíble, como una persona, un ser humano, en este caso en la perspectiva, en la visión de los discípulos y de la gente de su pueblo y de los pescadores en este caso. Ellos eran hombres de mar, eran pescadores, ellos conocían mucho el movimiento natural, ya sea del viento, de las aguas, y estaban temerosos porque el viento estaba demasiado fuerte. Y en ese temor veían que Jesús, por naturaleza podemos ver, después de haber estado predicando durante todo el día, el cansancio, el agotamiento, estaba descansando. Lo impresionante es cómo Él hace que el viento se calle, se calme. Luego de aquello dice, hubo una bonanza, ese lago estaba tranquilo. Pero ahí viene la pregunta. Dice, ¿quién es este? Algo que cualquiera se preguntaría, porque es inconcebible, es increíble que suceda esto. Pero
La respuesta a la que nos lleva Marcos es saber que Jesús era el Hijo de Dios. Tenemos complementando un versículo del libro de Salmos, capítulo 104, entre los versículos 4 y 6, que nos va a mostrar un poquito más acerca de él. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, y él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Claramente estamos viendo aquí a un Dios creador, sustentador de todo lo que percibimos, ¿verdad? Y solamente Dios en la tierra, hablando de Jesús, pues tiene autoridad, este poder divino incluso para callar, emudecer, como dice el versículo, semejantes tempestades, ¿verdad? Los discípulos estaban agobiados, pero rescato mucho aún con la falta de fe de los discípulos que acudieron a Jesús en esos momentos. Era su última esperanza. En el relato de este folleto de Escuela Sabática hay una palabra, esta historia registrada en el libro de Marcos, armoniza con un patrón común. Este es un término católico que se ha escuchado. Dice, esto se conoce como una teofanía, es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Esto tiene ciertas características, como una demostración del poder divino, por una parte, la manifestación del temor humano. En este caso vemos con Jesús una exhortación a no temer. Dice, no temas, y las palabras de la revelación. En respuesta a esto está la revelación, la respuesta humana a la revelación. Es decir, es la forma en que se manifiesta el poder de Dios. Es impresionante que el mar pueda calmarse. La pregunta entonces a donde lleva Marcos es a que veamos que Él es Dios mismo, el Hijo de Dios en la tierra. Llegando ya al frente, hay otro relato que la Biblia nos habla acerca de el endemoniado gadareno, que es también un relato bastante conocido por ciertas características. La noche anterior, dice, sobre el lago fue inolvidable. Al arribo del día siguiente, donde estaban los gadarenos, no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores, rompiendo con toda la restricción. Él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras y nadie lo podía dominar. El libro de Mateo 5:4 nos va complementando esto. Marco 5:4, perdón. Muy bien. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es increíble que este hombre que está endemoniado, ¿verdad? Lo primero que hace es reconocer a Jesús y sabía muy bien que Jesús podía ayudarlo. Se dice que tal vez en un momento de lucidez él reconoció, pero también los demonios conocían. Llama la atención este título que tenemos de la lección. Dice, puedes oír un susurro por encima de un grito. Es decir, él se acerca a Jesús, se postra delante de Jesús, y los demonios, al conocer a Jesús, dice, sale como un susurro que Jesús escucha, y dicen, ¿qué tienes con nosotros, al Hijo de Dios? ¿Verdad? Y él le pedía, les dice Jesús, en versículo 8, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ellos le rogaron, porque le dijeron, Legión me llamo. Sí. ¿Cuál fue el pedido que hicieron ellos?
Les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Imaginémonos, Marco, cómo estará un cerdo. Estaba haciendo mis cálculos y pienso, Dios, ¿será que un cerdito cuesta unos $100? Más o menos, pongámosle 50, y haciendo la suma era bastante dinero. Si fuera $100, estamos hablando de unos más de $400,000, ¿verdad? Entonces, si fuera $50, son unos $200,000. Y al ver esto, pues la gente se asusta. Era una gran pérdida económica. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Al asustarse, al ver esa pérdida económica, ¿cuál es el comportamiento que tienen? Bueno, lo primero que hicieron es pedirle a Jesús que se vaya del lugar, primeramente por temor, y otro por las pérdidas económicas. Es bastante penoso, ¿no?, que en esta historia y en muchas realidades, en vez de tomar énfasis al milagro que se está haciendo, quizás estamos perdiendo el tiempo pensando en cosas externas. Y lo que me llama la atención es que este hombre, ¿sí?, ya una vez cuerdo, sano por Jesús, logra ser el primer, se podría decir, uno de los primeros relatos que cuenta acerca de un misionero. Dice: al entrar él en el barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El detalle es que una vez esta persona ya sana, cuerda, pues tiene una tarea, ¿verdad? Ser un misionero y contar, predicar, testificar qué es lo que había hecho Jesús en su vida. Y me llama la atención que dice Jesús: cuéntales la misericordia que ha tenido de ti. Este ha sido la batalla, es el conflicto de los siglos, siempre, porque aquí vemos ese conflicto entre Cristo y Satanás. Satanás por la posesión y la destrucción del ser humano, que eso es lo que más desea, destruir completamente al ser humano. Y Jesús, en su misericordia, Dios mismo en su misericordia, intentando liberar, intentando curar, ya sea endemoniado en este caso. Y pues el relato nos va a mostrar también que después él estaba completamente curado, en sus cabales, sano, que ese es el trabajo de Jesús. El relato va a seguir y nos va a ir hablando ahora sí de un dirigente religioso que se llamaba Jairo. Vamos a ver algunas características que destacan. Se dice que Jairo tampoco era muy amistoso con Jesús como los líderes religiosos, ¿verdad? La mayoría de los líderes estaba en contra de Jesús, tenía mucha envidia, rabia, odio inclusive porque la fama de Jesús estaba creciendo más, y los relatos, la información, las noticias que llegaban acerca de lo que hacía Jesús era que estaba haciendo el bien, se manifestaba a través de los milagros, mucha gente recibía sanidad, y entre ellos, uno de ellos era Jairo. El problema de Jairo era que su hija estaba agonizando, estaba a punto de morirse. Y vamos a ver en el relato, un poco resumiendo, el libro de Marcos 5, 23. Dice así: y les rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. En esta situación creo que Jairo, a pesar de su rechazo a Jesús, a pesar de esa
de no creer tanto en él, ya escuchaba, ¿no?, los milagros que estaba haciendo Jesús, y como cualquier padre desesperado, ¿sí?, le pide a Jesús para que vaya a sanar a su hija. Vemos que aquí él también se postra delante de Jesús para Así pedirle es. la ayuda. Aplicando en la vida cotidiana podemos ver que los padres muchas veces pasamos por sufrimientos a causa de nuestros hijos en cualquier área. Puede ser en una enfermedad, en algunos errores que cometen los hijos, y tenemos angustias. A un nivel un poco menor oramos por nuestros hijos para que ellos salgan adelante, para que les vaya mejor, pero en este caso la hija de Jairo estaba muriendo, y él, dejando de lado su parte contraria a las enseñanzas de Jesús, dejando de lado todo su envidia, su odio, lo contrario que tenía con Jesús, por esa necesidad es que va en busca de Jesús. Es aquí donde la lección nos va a hablar ahora de una historia sándwich, es decir, nos muestra el relato que está hablando de Jairo, pero entre medio nos va a hablar de algo también bastante importante, impresionante para mí, que es la mujer con flujo. Pero eso lo vamos a dejar para nuestra segunda parte, Marco, por cuestión de tiempo. Así que les invitamos para que nos acompañe y enseguida estamos con más.